Imagina por un momento que eres un habitante de una de las grandes ciudades del mundo antiguo. Podría ser Alejandría, con su faro y su biblioteca. Podría ser Roma, con su bullicio y sus juegos. O quizás una polis griega, bajo el sol del Egeo. A la vida palpita a tu alrededor, al comerciantes gritando, filósofos discutiendo en las plazas, sacerdotes oficiando ritos en templos de mármol, pero en las mansiones, en los simposios donde el vino resbala por las copas de oro, surge una conversación que corta como una daga el aire perfumado. Es la voz del cansancio existencial, del nihilismo avant la lettre. Un hombre, tal vez un poeta desencantado, o un soldado retirado, que ha visto demasiado, deja su copa sobre la mesa de ébano. El sonido es seco, definitivo. Mira a sus compañeros de juerga, cuyos rostros están sonrojados por el vino y la euforia, y les lanza un desafío que es, en realidad, una rendición a amigos. Deteneos un instante. Mirad a vuestro alrededor. ¿Qué veis, felicidad? Es solo una pausa en el camino. Nuestra vida es corta y triste. No hay manera de endulzar esa verdad. La muerte del hombre es inevitable, y es un viaje sin retorno. ¿Sabéis de alguien que haya regresado de la tumba para contarnos qué hay del otro lado? Nadie en el silencio es la única respuesta. Pensadlo bien. Continúa, su voz bajando a un tono más íntimo, más penetrante. Nacimos por casualidad, producto del azar y del deseo, y de la misma manera pasaremos, como si nunca hubiéramos existido. Nuestro aliento es como el humo de este brasero visible, por un instante, y luego se disipa en la nada. Nuestro pensamiento más elevado, nuestra filosofía más compleja, no es más que una chispa alimentada por el simple, monótono latido de nuestro corazón. Cuando ese músculo cansado deje de bombear, la chispa se apagará, y entonces el cuerpo, este vehículo que tanto mimamos, se convertirá en ceniza fría. El espíritu, esa esencia de la que tanto alardeamos, se desvanecerá como aire ligero, insustancial, sin dejar rastro. Hace una pausa para que la imagen se grabe, y el tiempo, ese gran devorador, hará el resto. Con el paso de los años, nuestro nombre, por el que tanto luchamos, caerá en el olvido más absoluto. Nadie recordará nuestras acciones, ni las heroicas ni las viles. Nuestra vida entera pasará como el rastro de una nube en un cielo de verano en efímera, cambiante, destinada a desvanecerse. Será como la neblina matutina, perseguida y vencida por los implacables rayos del sol que la disuelven sin piedad, que somos, en definitiva, el paso de una sombra. Y cuando esa sombra llegue a su fin, no hay vuelta atrás, no hay regreso. El destino del hombre queda sellado con el sello de la mortalidad. Nadie, por poderoso o sabio que sea, puede romper ese sello y volver atrás. El silencio que sigue es pesado. La alegría de la fiesta ha muerto. Entonces, otro hombre, más joven, quizás un rico heredero acostumbrado a satisfacer todos sus caprichos, salta como un resorte, no con tristeza, sino con una especie de excitación frenética. Exacto. Tienes toda la razón, esa es la verdad desnuda. Entonces, ¿por qué seguir dándole vueltas a lo inevitable? ¿Por qué amargarnos con pensamientos de eternidad que no existe? La solución es clara, brillante, y está aquí, delante de nuestras narices. Su voz se llena de un fervor evangelizador del placer. Disfrutemos de los bienes presentes, porque son los únicos que tenemos. Gocemos este mundo con todo el ardor de la juventud, que se escapa como agua entre los dedos. Embriaguémonos no con cualquier vino, sino con el más costoso, el que viene de las viñas más lejanas. Ungámonos con los perfumes más exquisitos, aquellos que huelen a ambrosía de los dioses. No dejemos pasar las flores de la primavera. Coronémonos con guirnaldas de rosas antes de que se marchiten y pierdan su color. Que en nuestras fiestas no falte ninguno de nosotros. Dejemos por todas partes, en Caracal, en Carajardin, huellas de nuestra alegría desbordante. Eso es vivir. Para eso hemos sido puestos aquí, no para sufrir ni para limitarnos, sino para exprimir cada gota de placer que este mundo efímero nos ofrece. Pero, entonces, la lógica de este carpe diem radical da un giro inevitable y oscuro. Si la vida es solo esto, si no hay un juez final, ni una cuenta que rendir más allá de la tumba, entonces los códigos morales no son más que cadenas inventadas por los débiles para controlar a los fuertes. El joven heredero, con una sonrisa que ya no es alegre, sino desafiante, continúa, y si esa es la verdad, entonces seamos consecuentes. ¿Qué importa el hombre honrado si no tiene dinero? Es un fracasado. Aplastémoslo, burlémonos de él, y esa viuda que llora en un rincón,
¿Su debilidad es su problema, no el nuestro? No tengamos compasión. ¿Y ese anciano con canas que presume de su sabiduría? Sus años no le dan autoridad sobre nosotros. No respetemos sus canas. Que la fuerza, la pura y desnuda fuerza, sea para nosotros la única norma de la justicia. Porque, en un mundo donde todo termina, la debilidad no sirve absolutamente para nada. Es un defecto, un estorbo, y entonces sus ojos se posan con desprecio en una figura que no participa del jolgorio. Es un hombre sereno, de mirada clara, que asiste a la fiesta pero no se mancha con ella. Y miren a ese, dice señalándolo con el mentón. El bueno nos es molesto, como una espina en el costado. Se opone a nuestras acciones, nos reprocha que no cumplimos la ley, nos echa en cara que no vivimos según la educación que recibimos, se cree superior. Dice que conoce a Dios. Y aún más audaz, se llama a sí mismo Hijo del Señor. Su sola presencia es un reproche mudo a nuestra manera de pensar. Nos molesta, describe con precisión venenosa la diferencia que los separa. Su vida es distinta a la nuestra. Su proceder es otro. Nos rechaza como si fuéramos moneda falsa y se aparta de nuestra compañía como si estuviéramos contaminados por la impureza. Y lo peor es que predice un destino risible para los, como él dice que los buenos, al morir, son dichosos. Se siente orgulloso, imaginad, de tener a Dios por padre, en un brillo de crueldad intelectual. Aparece en los ojos del joven. Muy bien, pongamos a prueba su fe. Veamos si es cierto lo que dice. Comprobemos, de una vez por todas, en qué va a parar su vida. Si el bueno es realmente hijo de Dios, como alega, entonces su Dios lo ayudará, lo librará de nuestras manos. Su divino Padre bajará del cielo para rescatar a su hijo predilecto. ¿No es eso lo que predica? La propuesta final es sádica y fría, no con golpes rápidos, sino con insultos que degraden, con torturas que prueben su paciencia hasta el límite. Queremos conocer la verdadera resistencia de su alma. ¿Hasta cuándo mantendrá su fe? ¿Cuándo gritará y maldecirá a su Dios? Pongamos a prueba, de una vez por todas, la teoría de la recompensa divina. Esta es la filosofía desesperada del mundo sin trascendencia, el placer como anestesia ante el vacío, y la crueldad como lógica, derivada de la falta de consecuencias eternas. Es el grito del hombre que, creyéndose solo en el universo, se erige a sí mismo en Dios y juez, y su juicio es la ley del más fuerte. Parte 2. A la respuesta de la sabiduría ande S-C-O-R-R-I-N-D o el telón. Pero, el texto, que hasta ahora ha permitido que la voz de los cínicos se exprese con toda su fuerza retórica, responde, no con un grito, sino con una afirmación tranquila y devastadora, como un juez que da su veredicto tras escuchar al acusado. Condenan los malos, pero se equivocan. Esa es la primera sentencia. Su error no es pequeño. Su propia maldad los ha vuelto ciegos a la perversidad en la que viven, ha nublado su vista espiritual. No ven más allá de sus narices, no perciben la dimensión oculta de la realidad. No entienden los planes secretos de Dios, ni esperan que una vida santa tenga recompensa. No creen que los inocentes recibirán su premio. Su escepticismo, presentado como realismo, es en realidad una forma suprema de miopía. Han cerrado sus ojos a la posibilidad de lo divino, y por lo tanto, a la justicia última. Y entonces, el texto ofrece la explicación fundamental. El origen del malentendido. En verdad, Dios creó al hombre para que no muriera, y lo hizo a imagen de su propio ser. La muerte, ese espectro que atormenta a los cínicos y los impulsa al hedonismo, no era parte del plan original. La muerte es un intruso, un accidente en un diseño perfecto. Sin embargo, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la sufren los que le pertenecen a la muerte. No es natural. Es el salario de una rebelión, la consecuencia de una elección equivocada, y pertenece, no a todos por igual, sino a aquellos que se alinean con su origen perverso. Parte 3. El gran giro, la realidad de los justos, y aquí llega el gran giro de la trama. El momento en que el narrador nos toma de la mano y nos lleva detrás del escenario de la historia aparente para mostrarnos la realidad que opera en un plano superior. Es como si nos dieran unas gafas para ver el espectro completo de la luz. Las almas de los buenos están en las manos de Dios, y el tormento no las alcanzará mientras los cínicos ven la muerte del justo como un fracaso. Como la prueba de que Dios no existe o no se preocupa, la verdad es exactamente la opuesta. El justo no cae en el vacío, es recibido en las manos del Creador. Es una imagen de infinita ternura y seguridad. El tormento, ese sufrimiento definitivo,
no tiene poder sobre ellos. Los insensatos creen que los buenos están muertos. Consideran su muerte como una desgracia y como una calamidad el haberse alejado de nosotros. Desde la perspectiva limitada de la fiesta, la partida del justo es una pérdida, un final trágico. Pero la voz de la sabiduría corrige a Ámpero: los buenos están en paz, no en el no ser, sino en una paz positiva, activa, plena, y revela el propósito oculto del sufrimiento en la vida del justo. Aunque a los ojos de los hombres parecían castigados, abrigaban la esperanza de no tener que morir. Después de sufrir pequeños castigos, recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de él. A las pruebas no son castigos aleatorios, sino un proceso de refinamiento. Dios no es un sádico, sino un orfebre. Los probó como al oro en el crisol, y los aceptó como un sacrificio ofrecido en el altar. El justo no es una víctima pasiva, es una ofrenda voluntaria y valiosa, probada y encontrada pura. El día del juicio, lejos de ser una fantasía, es descrito como el gran desenlace donde todo se aclara. Ese día, los que confían en el Señor comprenderán la verdad de manera plena, y no se quedarán solos. Los fieles permanecerán a su lado con amor, pues Dios es bueno y favorece a sus elegidos. En contraste, los malos tendrán el castigo que merecen sus malos pensamientos, porque despreciaron a los buenos y se apartaron del Señor. El texto no tiene pelos en la lengua al describir el fruto de esa elección. Desdichados los que desprecian la sabiduría y la instrucción. Vana es su esperanza, inútiles sus esfuerzos y sin valor sus obras. Y lleva la consecuencia hasta el ámbito más íntimo. Sus mujeres son estúpidas, malvados sus hijos y su descendencia. Más vale no tener hijos que tenerlos del pecado. A la maldad no es un acto aislado. Es una semilla que contamina un linaje, que destruye desde dentro el núcleo de la sociedad. Frente a esto, eleva a aquellos que, en su situación, permanecieron fieles. Dichosa la mujer estéril, que se ha mantenido irreprochable. Dichoso también el castrado que nunca cometió ninguna maldad, ni tuvo malos pensamientos contra el Señor su recompensa. No sirve menor, sino special, porque su fidelidad se dio en circunstancias de prueba particular. Parte 4. La inmortalidad de la virtud y el juicio final. El texto introduce entonces un concepto revolucionario a la inmortalidad. No es solo una prolongación del tiempo, sino una cualidad de la virtud misma. Es mejor no tener hijos y tener virtud, pues la virtud que deja un buen recuerdo es una especie de inmortalidad. A la virtud trasciende la biología. Dios y los hombres la aprecian. Cuando está presente, los hombres la imitan. Cuando está ausente, la echan de menos. Desfila por la eternidad coronada como vencedora, por haber alcanzado el triunfo luchando limpiamente por el premio. En cambio, la innumerable familia de los malos no prosperará. Su descendencia, si la hay, es frágil y maldita. Los hijos nacidos del adulterio son como una planta que no echa raíces profundas, aunque por un tiempo sus ramas reverdezcan. Será sacudida por el viento y arrancada por la violencia de los huracanes. Sus ramas se troncharán antes de tiempo, su fruto será inútil, no madurará ni podrá comerlo. Nadie. Es una metáfora poderosa de una vida sin cimientos morales, destinada al colapso. Y aquí aborda uno de los misterios más dolorosos, la muerte prematura del bueno. El bueno, aunque muera antes de tiempo, tendrá descanso. La calidad de la vida anula la cantidad. La vejez que merece respeto no es la que dura mucho tiempo, ni se mide por el número de años. La prudencia vale tanto como las canas, y una vida intachable es como una edad avanzada. Un joven sabio es más viejo en lo que importa que un anciano necio. El bueno agradó a Dios, y Dios lo amó. Vivía entre pecadores, y Dios se lo llevó. Lo arrebató para que el mal no lo pervirtiera ni sedujera su alma. Su muerte no es una derrota, sino un rescate. Él consiguió en poco tiempo la perfección que se alcanza en muchos años, como un fruto que madura antes de la temporada. Fue arrancado en su punto óptimo. La gente ve esto, pero no lo entiende. No captan la lógica divina. El bueno que muere condena a los malos que todavía viven en su partida en paz. Es un juicio silencioso sobre quienes se aferran a una vida vacía. Llegamos así a la escena climática, descrita con una fuerza dramática impresionante. Es el día del juicio final. En aquel día, el bueno estará de pie sin miedo frente a los que lo hicieron sufrir y despreciaron sus trabajos. Imagina el cuadro: el perseguidor, ahora sereno y firme. Los perseguidores, descompuestos por el terror, al verlo, se estremecerán de espanto y sorpresa. Su cosmovisión se derrumba. No
lo pueden creer. Entonces, brota de ellos un lamento que es la antítesis del brindis hedonista. Es un gemido de arrepentimiento tardío e inútil. Se dirigen unos a otros, con el corazón destrozado. Ja, 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 ja. Este es aquel de quien en otro tiempo nos reímos, aquel a quien convertimos en blanco de nuestras burlas. ¡Qué tontos fuimos! Pensamos que su vida era una locura y su muerte una deshonra. Y señalando, aterrorizados, miren cómo ahora es tenido por hijo de Dios y comparte la herencia de su pueblo santo. ¡Qué lejos anduvimos del camino de la verdad! La luz de la justicia no brilló para nosotros, ni nos iluminó la luz del sol. Anduvimos por caminos de maldad y perdición, caminando por un desierto sin senderos, y no reconocimos el camino del Señor. En ese momento de claridad final, harán un balance desgarrador de sus vidas, usando las metáforas más bellas para describir la vacuidad de lo que atesoraron, de que nos sirvió nuestro orgullo, de que nos valió el presumir de ricos. Todo eso pasó como una sombra, como rumor que se lleva el viento en su riqueza, su poder, su fama. Son ahora como un barco que cruza las olas del mar sin que queden huellas de su travesía, ni rastro de su quilla entre las olas. Como un pájaro que vuela por el aire sin dejar señales de su paso. Con sus alas azota el aire ligero, con fuerte silbido lo rasga, se abre camino aleteando, y después no quedan rastros de su vuelo. Como una flecha disparada al blanco, el aire se rasga, y vuelve enseguida a juntarse, sin que se sepa el camino, seguido por la flecha. Y concluyen con la amarga aceptación. Lo mismo nosotros, Ané, poco de nacer, ya dejamos de existir. No hemos dejado ninguna huella de virtud, pues nos hemos consumido en nuestra maldad. En realidad, la esperanza del malvado es como paja que arrebata el viento, como espuma ligera que la tempestad arrastra. Se desvanece como humo llevado por el viento, y pasa, como el recuerdo de un viajero que solamente se hospedó una noche. Frente a este desastre, se alza la afirmación victoriosa, repetida como un estribillo triunfal: los buenos viven eternamente. Los buenos viven eternamente, su recompensa está en las manos del Señor. El Altísimo cuida de ellos, recibirán un reino glorioso y una hermosa corona. Serán protegidos por su mano y defendidos por su brazo. Parte 5. El juicio C, o SM y CO, y el llamado a los gobernantes. Para quienes persistieron en el mal, el texto pinta un cuadro del juicio divino de proporciones cósmicas. Una teofanía que combina elementos bélicos y de la naturaleza. El Señor se vestirá de su ira como de una armadura, y se armará de la creación para castigar a sus enemigos. No es un juicio discreto, es una manifestación total de su poder. Se revestirá de justicia, como de una coraza. Se pondrá como casco el juicio sincero, tomará su santidad como escudo impenetrable. Afilará como una espada su ira inflexible, y el universo combatirá a su lado contra los insensatos. A la creación entera se convierte en su ejército. Desde las nubes saldrán certeros relámpagos y rayos como arco disparado, y volarán hacia el blanco. Y con furor saldrá el granizo. Despertarán las olas del mar, se embravecerán contra ellos, y los ríos los arrollarán sin compasión. Un viento poderoso se levantará, y los barrerá como un huracán. El resultado es la restauración del orden. Así, la iniquidad convertirá toda la tierra en un desierto, y la maldad hará caer los tronos de los poderosos. Pero este mensaje no es solo para individuos, es, de manera muy particular, para los que detentan el poder. El texto se dirige a ellos con una solemnidad especial. Escuchen, reyes, y entiendan, aprendan, gobernantes de todo el mundo. Pongan atención, ustedes que dominan multitudes, y presumen de gobernar a muchos pueblos. Les recuerda el origen de su autoridad. El Señor, Dios Altísimo, les ha dado poder y autoridad. Les advierte. Él examinará las obras de ustedes e investigará sus intenciones. El juicio sobre ellos será particularmente riguroso. El Señor vendrá sobre ustedes de manera terrible y repentina, porque juzga con severidad a los poderosos. La razón es profunda de los humildes, tiene compasión y los perdona. Pero a los fuertes les pedirá cuentas con rigor, porque a quien más se le ha dado, más se le exigirá. Él es Señor de todos y no tiene preferencias por ninguno, ni siente miedo ante la grandeza. Él hizo a los grandes y también a los pequeños, y se preocupa de todos por igual. Pero a los poderosos los examina con mayor rigor. ¿Cuál es la salida para el gobernante? El camino para un reinado que no termine en catástrofe. La respuesta es una sola: la sabiduría. Esto se lo digo a ustedes, gobernantes, para que adquieran sabiduría y no pierdan el camino. Parte 6. El elogio de la sabiduría. Carta de amor. Y aquí,
el texto se transfigura, deja la advertencia y el juicio para convertirse en un poema de amor, en una oda apasionada a la sabiduría. No es un concepto abstracto, es una persona, un espíritu, una presencia viva, hermosa y deseable. La sabiduría resplandece con brillo que no se empaña. Su luz es incorruptible. Los que la aman la descubren fácilmente, y los que la buscan la encuentran no y se esquiva. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Toma la iniciativa. Quien madruga a buscarla no se cansa. La encuentra sentada a la puerta de su propia casa. Está cerca, accesible. Tener la mente puesta en ella es prudencia consumada. Es la fuente del buen juicio. El que trasnocha por hallarla pronto se verá libre de preocupaciones. Trae paz. Ella misma va de un lado a otro, buscando a quienes son dignos de ella. Se les manifiesta con bondad en el camino y les sale al encuentro en todo lo que piensan. Es una buscadora activa de almas nobles. El comienzo de la sabiduría es el deseo sincero de instruirse. El primer paso es la humildad de reconocer que se necesita aprender. Tener deseo de instruirse ya es amar la sabiduría. Amarla es cumplir sus leyes. Cumplir sus leyes es asegurarse la vida y la inmortalidad. Es un camino con pasos lógicos que conduce a la meta suprema. Acerca, por tanto, el deseo de la sabiduría es lo que hace de uno un verdadero rey, a la realeza auténtica. No viene del linaje o la conquista, sino de esta posesión interior. Gobernantes de los pueblos, si estiman los tronos y los cetros, aprecien la sabiduría para que puedan reinar eternamente. Entonces, un narrador toma la palabra. Se identifica implícitamente como Salomón, el rey sabio por excelencia, pero comienza con una confesión de humanidad compartida. Yo también soy un hombre mortal y desciendo, como todos, del primer hombre modelado de la tierra. Describe su nacimiento como un formado en el vientre durante 10 meses, llorando al nacer, envuelto en pañales. Ningún rey empezó de otra manera. Por un mismo camino entramos todos en la vida, y por un mismo camino salimos de ella. La mortalidad nos iguala, pero él suplicó algo más. Por eso supliqué a Dios, y me concedió prudencia. Le pedí espíritu de sabiduría, y me lo dio. Y hace una declaración que desafía todos los valores mundanos. La preferí a los cetros y los tronos. En su escala de valores, la sabiduría está en la cima. En comparación con ella, tuve en nada la riqueza. Ninguna piedra preciosa me pareció igual a ella, pues frente a ella todo el oro es como un puñado de arena, y la plata vale tanto como el barro. La amé más que a la salud y a la belleza. La preferí a la luz del día, porque su brillo no se apaga. La sabiduría resultó ser la llave maestra. Con ella me vinieron a la vez todos los bienes, pues me trajo incalculables riquezas. Aunque no sabía que es la madre de todos ellos, Quayon Apache, posee la fuente. La sabiduría es para los hombres un tesoro inagotable. Quien sabe usar de ella, logra la amistad de Dios, porque ella, con sus enseñanzas, le sirve de recomendación. El narrador reconoce que todo su conocimiento, del cosmos, de los elementos, de los tiempos, de los astros, de la naturaleza, del corazón humano, se lo debe a ella. Todo lo aprendí, lo mismo lo oculto que lo visible, porque la sabiduría, que todo lo hizo, me lo enseñó en parte 7. La sabiduría PERS, ONIF, y SEAD, el Espíritu Santo. Luego viene uno de los elogios más sublimes y metafísicos de la literatura universal. Describe a la sabiduría con una cascada de atributos que buscan capturar su esencia inagotable. Hay en la sabiduría un espíritu inteligente, santo, único, multiforme, sutil, móvil, lúcido, puro, claro, inofensivo, amante del bien, penetrante, independiente, bienhechor, amigo del hombre, firme, seguro, tranquilo, que todo lo puede y a todo está atento, que penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. Es más dinámica que la dinámica misma. La sabiduría se mueve mejor que el mismo movimiento, y su pureza es tan radical que le permite una penetración total. A causa de su pureza todo lo atraviesa y lo penetra. Su origen es divino, es como el aliento del poder de Dios y una irradiación pura de la gloria del Todopoderoso. Por eso, nada impuro puede entrar en ella. Es el vínculo perfecto entre Dios y la creación, es reflejo de la luz eterna, espejo sin mancha de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Es única y todopoderosa. Es única y sin embargo, lo puede todo, sin cambiar ella misma, todo lo renueva y tiene una misión histórica. Al penetrar a lo largo de la historia en las almas santas, las hace amigas de Dios
para que hablen en nombre de Él, pues nada es tan agradable a Dios como el hombre que vive con la sabiduría. Su esplendor supera al cosmos, ella es más brillante que el sol y supera a todas las estrellas. Comparada con la luz del día es superior, pues a la luz sigue la noche, pero a la sabiduría no la puede dominar el mal. El narrador confiesa su amor personal por ella. Yo la amé y la busqué desde mi juventud. Me enamoré de su belleza y quise que fuera mi esposa. La ve como la compañera ideal para la vida y el gobierno. Gracias a ella obtendrá inmortalidad, fama perpetua y el respeto de los poderosos. Los terribles tiranos se asustarán al verme, no por su ejército, sino por la aura de sabiduría que lo rodea. Pero hace una confesión humilde y crucial. Vi que no podría alcanzar la sabiduría si Dios no me la daba. A la sabiduría suprema es un don, no una conquista. Y ya era señal de inteligencia saber quién era el que concedía tan gran beneficio. La verdadera sabiduría comienza reconociendo la propia dependencia del dador de la sabiduría. Einstein dirige al Señor una de las oraciones más bellas y profundas de la literatura sapiencial. Dios de mis antepasados, Señor misericordioso, dame la sabiduría que reina junto a ti, porque soy tu siervo, hijo de tu sierva, hombre débil, de breve existencia, incapaz de entender la justicia y las leyes. Por perfecto que sea cualquier hombre, nada vale si le falta la sabiduría que de ti viene. Es una oración que combina humildad, conciencia de la misión y total dependencia de la gracia divina. Parte 8 en la sabiduría en la historia. Los cameos de la providencia. Tras esta pausa íntima, el texto emprende un recorrido épico por la historia de la salvación, mostrando a la sabiduría en acción. Es como ver los cameos de la sabiduría en los momentos claves del drama humano. Se convierte en el hilo conductor de la providencia divina. Ella protegió a Adán tras la caída, guió el arca de Noé a través de las aguas del diluvio universal, escogió a Abraham, lo probó con el sacrificio de Isaac y lo mantuvo firme, arrebató a Lot del fuego celestial que cayó sobre Sodoma y Gomorra, dejando un desierto humeante y una estatua de sal como memorial eterno de la necedad. Fue la guía de Jacob en su huida y en su retorno. No abandonó a José, lo libró de la cisterna, lo acompañó en la cárcel y lo elevó al cargo de visir de Egipto, demostrando la mentira de los que lo acusaron. Y luego, el acto más grandioso en el Éxodo, en la sabiduría, libró a tu pueblo santo de la nación que lo oprimía. Entró en el alma de Moisés, tu siervo, y con milagros y prodigios hizo frente a reyes temibles. Fue ella quien inspiró las plagas, quien dio la columna de nube y de fuego, quien partió el mar rojo e hizo que los israelitas lo cruzaran a pie enjuto, mientras hundía a los carros y jinetes del faraón. Hizo brotar agua de la roca en el desierto. Enseñó a hablar a los mudos, refiriéndose quizás a Moisés, que era lento en el hablar, y soltó la lengua de los niños. Parte 9. A la moderación divina, un Dios que da tiempo. El relato se convierte entonces en una fascinante reflexión teológica sobre los métodos de Dios. Podría haber aniquilado a los opresores egipcios de un solo golpe, con un soplo de su boca, con criaturas terroríficas nunca vistas. Pero no lo hizo, usó de moderación. Su mano hubiera podido fácilmente enviar contra ellos o crear fieras desconocidas, llenas de furor, que, con solo su aspecto, los habrían hecho morir de miedo. Pero prefirió un camino pedagógico. Castigó con las mismas cosas en que ellos pecaron. Los que adoraban al Nilo como Dios y animales sagrados, Seomo, el toro Apis o el cocodrilo, fueron atormentados por plagas que convertían el Nilo en sangre y enviaban ranas, piojos y animales salvajes. Los que daban muerte a los niños hebreos perdieron a sus propios primogénitos. Los que endurecieron su corazón con soberbia fueron heridos de Tiny Blast, una oscuridad física y psicológica que era a la vez prisión, tormento y símbolo de su ceguera espiritual. ¿Por qué esta paciencia, esta moderación? El texto da una razón profunda y conmovedora, porque Dios ama todo lo que ha creado. Tú de todos tienes compasión, porque lo puedes todo y no te fijas en los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. Su espíritu inmortal está en todo ser. Él corrige poco a poco, dando lugar al arrepentimiento. Su justicia está al servicio de su misericordia. Enseña a su pueblo, mediante la suerte de sus enemigos, una lección crucial en que el hombre justo debe ser bondadoso. Porque Él, el juez supremo, es bondadoso, y nosotros esperamos esa bondad
cuando seamos juzgados. La creación entera, nos muestra, se puso del lado de Dios y de su pueblo durante el Éxodo. Las leyes naturales se transformaron para servirlos. El fuego ardía en el agua se hacía muro. El maná celestial resistía el fuego y se derretía con el sol en todo, para revelar una verdad fundamental, que no son las cosechas de la tierra las que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que mantiene a los que en ti confían. El sustento último no es material sino espiritual. Parte 10. El absurdo de la idolatría y el triunfo de la fe. El texto dedica luego una parte considerable a una crítica devastadora y casi satírica de la idolatría, mostrando su absurdo intelectual y moral con un humor ácido. Faltos por completo de inteligencia, son todos los hombres que vivieron sin conocer a Dios, en su error inicial fue admirar la creación en lugar de al Creador. Adoraron al fuego, al viento, a las estrellas. Si con la belleza de esos seres tanto se encantaron que llegaron a tenerlos por dioses, deberían comprender que mucho más hermoso es el Señor de todos ellos. Fue un error comprensible, pero no excusable, si fueron capaces de saber tanto, hasta el punto de investigar el universo. ¿Por qué no descubrieron antes al Señor de todos? Pero el colmo de la necedad es la idolatría propiamente dicha. Qué desgraciados son los que llaman dioses a cosas hechas por los hombres. Describe con detalle casi bufo a un carpintero, corta un árbol, usa parte para hacer un banco y para leña, y del sobrante, un palo torcido y nudoso que no sirve para nada, talla una figura tosca. La pinta, la enclava en la pared para que no se caiga, porque el Dios necesita que lo sujeten, y a pesar de todo, le pide por sus bienes, por su esposa y por sus hijos. No le da vergüenza dirigir la palabra a un objeto que no tiene vida. Para pedir la salud, acude a un ser que no la tiene. Para pedir la vida, acude a un ser muerto. Para conseguir protección, recurre al más incapaz. Es la reducción al absurdo de la superstición. Analiza el origen psicológico e histórico de este error. Un padre, desconsolado por la muerte de su hijo, hace una imagen y acaba venerándola, iniciando un culto doméstico. O cortesanos que, para adular a un rey lejano, honran su efigie, y con el tiempo, por la habilidad del artista, la imagen suplanta a la persona y se deifica. Esto se convirtió en una trampa para los hombres, y de esta raíz impía, dice, brotó un árbol venenoso que envenenó toda la sociedad en confusión. Infidelidad, asesinatos, ritos sangrientos, fiestas desenfrenadas. La idolatría relaja todos los lazos morales. El que adora a un ídolo pronto desprecia el juramento, porque cree que no hay testigo de su falsedad, pero el juicio final pondrá todo en su lugar. Condenará tanto al ídolo como al que lo fabricó y al que lo adora. La parte final del texto es un canto de victoria y confianza del pueblo que conoció al Dios verdadero y fue testigo de sus obras. Es una profesión de fe serena y poderosa. Tú, Dios nuestro, eres bueno y fiel, eres paciente y todo lo gobiernas con misericordia. Aunque pequemos, somos tuyos. Conocerte a ti es rectitud perfecta, y reconocer tu poder es la raíz de la inmortalidad, y concluye con un testimonio histórico. No nos hemos dejado engañar por ídolos muertos. Tú nos libraste de la tierra de las tinieblas, nos diste luz en la noche del terror, cubriste nuestro campamento con la nube, e hiciste surgir tierra seca del mar. Los elementos cambiaron su naturaleza para servirnos. En todo, Señor, hiciste grande y glorioso a tu pueblo, y nunca dejaste de ayudarlo. Epílogo: la elección eterna. Así termina este viaje monumental, que comenzó en el ambiente sofocante de un banquete hedonista y termina en las amplias llanuras de la historia de la salvación, bajo la luz de la sabiduría eterna. Dos caminos se han presentado con una claridad deslumbrante. El camino de los cínicos nace del miedo a la muerte y la percepción del vacío. Su lógica conduce al carpe diem más desesperado y, en última instancia, a la ética del más fuerte, a la crueldad justificada y a la persecución del justo. Ve la virtud como una debilidad y la fe como una locura. Su fin, según el texto, es la desaparición sin huella, el arrepentimiento tardío y el juicio irrevocable. Es el camino de la autonomía radical del hombre que se cree Dios, de un universo sin sentido. El camino de la sabiduría nace del reconocimiento de un creador bueno, de un orden moral en el universo y de una justicia última. Su lógica conduce a la búsqueda de la virtud, a la confianza en Dios incluso en el sufrimiento, y a la esperanza de una vida que trasciende la muerte. Ve las pruebas como refinamiento, la muerte del justo como un descanso o un rescate, y la historia como el escenario donde la sabiduría divina actúa
para salvar a sus amigos. Su fin es la paz, la inmortalidad. La coronación y la vida eterna en la presencia de Dios es el camino de la heteronomía amorosa, del hombre que se encuentra a sí mismo al someterse a la sabiduría que lo trasciende. El texto no deja lugar a la neutralidad. La pregunta con la que empezamos, ¿esto es todo?, ha sido respondida con un rotundo y resonante no. Hay un juicio, hay una eternidad, hay una sabiduría personificada, bella y poderosa, que está activa en el mundo y en la historia, y que se ofrece como compañera, como esposa, como guía. La sabiduría no es solo para sabios en torres de marfil, es para gobernantes que quieren reinar con justicia, para jóvenes que buscan un rumbo, para cualquiera que se pregunte por el sentido de la brevedad de la vida. Está sentada a la puerta de casa, esperando, sale al encuentro en el camino, pero pide un corazón sincero, un deseo humilde de instrucción y el reconocimiento de que ella misma es un don del Dios misericordioso. La elección, tan vigente hoy como hace 2000 años, queda abierta. ¿Brindaremos con los cínicos por el olvido o suplicaremos con Salomón el don de la sabiduría para la vida eterna? El gran debate de la antigüedad sigue siendo, en el fondo, el gran debate del corazón humano. Amigos, hemos recorrido juntos un viaje que ha atravesado los siglos, desde los salones donde resonaba el grito del Carpi, di más desesperado, hasta el trono del rey que pidió sabiduría sobre todas las riquezas. Hemos escuchado el lamento existencial más profundo y la respuesta más sublime. Esta historia no es solo un texto antiguo, es un espejo. Nos refleja a nosotros mismos, a nuestras preguntas, a nuestros miedos. ¿Vivimos como si la sombra de la muerte fuera el final definitivo, corriendo detrás de placeres que se desvanecen? ¿O vivimos con la esperanza de que hay una justicia más alta, una sabiduría que da sentido y un amor que nos recoge en sus manos cuando todo parece terminar? La voz de los cínicos nos resulta extrañamente familiar. La presión de vivir al límite, la tentación del éxito a cualquier costo, la duda de si ser bueno vale la pena en un mundo que parece premiar lo contrario. Pero la voz de la sabiduría nos llama con una claridad que atraviesa el ruido. Hay un camino que conduce a la paz, a una vida que no termina, a un legado que permanece. Estas historias, estos debates, son parte de lo que exploramos aquí. Si esta reflexión resonó contigo, si te hizo pensar, o si simplemente disfrutas de explorar las grandes preguntas a través de los grandes textos de la humanidad, entonces te invito a formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal para no perderte los próximos viajes. ¿Qué otro libro antiguo quieres que exploremos juntos? ¿Qué filosofía, qué historia, qué personaje te gustaría que desempolvemos para encontrar su mensaje para hoy? Déjalo en los comentarios. Tu voz es importante y tus sugerencias dan forma a lo que viene, porque al final, la búsqueda del sentido es una aventura que vale la pena compartir. No viajemos solos. Suscríbete, activa la campanita para las notificaciones y nos vemos en el próximo video.